de piel y hueso, 40 kilos de salsa y en la cara 2 soles que sin palabras hablan, que sin palabras hablan. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Es un gusto para mí acompañar clase bastante productiva. Para el día de hoy necesitamos tener nuestro código civil y vamos a necesitar tener nuestro código de notariado y nuestra ley de timbre notarial y de timbre notarial y de timbre forense y nuestra ley de timbre fiscal y papel sellado especial para protocolo, que son los fundamentos legales que vamos a estar tratando el día de hoy. Cualquier duda o pregunta, levanten la mano y será un gusto. Bueno, iniciamos entonces. Hoy vamos con la licenciada. Ustedes han estado hablando sobre ya las generalidades de una escritura. Han estado hablaron un poco sobre el mandato recuerdo, así en forma general. Y entonces hoy vamos a abordar el primero de los contratos que deben de desarrollarse dentro de este curso. Bueno. Entonces vamos a iniciar con el contrato de promesa y de opción. Ese es el primer contrato que vamos a abordar en esta tarde. ¿Alguien puede definir qué es un contrato en general? Un acuerdo de voluntades. Un acuerdo de voluntades. ¿Alguien más? Es un compromiso. Un compromiso. Sí, un compromiso que se adquiere. Un compromiso que se adquiere. Un contrato con personas. Muy bien. Veamos. Tengo una definición que dice que es un pacto o convenio entre partes que se obligan sobre la materia o cosa determinada y cuyo cumplimiento puede ser complementario. Vaya. Para definirlo con un poco más de precisión, debemos de tomar en consideración que un contrato es un acto. Es un acto de tipo jurídico. ¿Por qué es un acto jurídico? Porque entra la voluntad de las personas, en el que 2 o más personas convienen crear, modificar o extinguir una obligación. Vámonos al artículo 1517 del Código Civil, por favor. Estamos en el título 5, obligaciones provenientes de contrato, capítulo 1, disposiciones generales. Artículo 1517 establece: hay contrato cuando 2 o más personas convienen en crear, modificar o extinguir una obligación. Si ya lo tienen marcado, en buena hora, y si no lo tienen marcado, les recomiendo pues que ese artículo lo marquemos con color amarillo. Ese no tiene epígrafe alguno, entonces no hay ningún problema. Vamos a leer el artículo 1518, vamos a marcar como epígrafe: los contratos se perfeccionan. Y entonces vamos a decir que los contratos se perfeccionan por el simple consentimiento de las partes. Hay una excepción a la regla. La excepción a la regla la establece la misma ley, excepto cuando la ley establece determinada formalidad como requisito esencial para su validez. Yo por lo general las excepciones las marco con azul. Entonces vemos que en el caso de... Vamos a esperar a ver si me confirman solo si siguen viendo mi presentación, por favor. Sí, se ve. Bueno. Pues no hay problema. Entonces podemos ver que todos los contratos se perfeccionan con el simple consentimiento de las partes. Y la excepción son en aquellos que existe una formalidad particular, y es lo que en algunos casos vamos a determinar como los contratos de tipo solemnes, que sin esta formalidad, estos contratos no pueden existir en la vida jurídica. Bueno, si hay alguna pregunta,
sin duda, levantan la mano y con gusto. Bueno, ese es como el recordatorio. ¿Por qué ¿Por qué vamos a partir de aquí? Porque vamos a hablar respecto a un contrato, y de aquí para adelante lo que vayamos a mencionar en esta sesión lo deben de recordar, porque va a ser la base de todas las sesiones que van a trabajar relacionado con la parte de los contratos. Continuando. Entonces ahora vámonos al artículo 1574. Y en el artículo 1574 están las formas de los contratos. Entonces estamos en el capítulo 3, forma de los contratos. Si no lo tienen marcado, pues lo vamos a marcar juntos. Y vamos a marcar entonces que todas las personas pueden contratar y obligarse. Y tenemos por escritura pública, tenemos en documento privado o acta levantada ante alcalde del lugar, por correspondencia, que puede ser cualquier tipo de comunicación. Aquí podemos anotar, por ejemplo, aquí vamos a hacer una anotación. Si quieren la pueden hacer con lápiz, y aquí podemos anotar cualquier tipo de comunicación o comunicación en sí. Si lo pongo en inglés es porque me refiero a que va a estar como lápiz. No es necesario que lo escriban con lapicero. Solo es como para que ustedes recuerden algo. Y luego están los contratos verbalmente. Acá agreguen ustedes un punto quinto. El punto quinto no está dentro del Código Civil. Lo vamos a encontrar en el decreto 47/2008, que es la Ley de Reconocimiento de Comunicaciones y Firmas Electrónicas. En el artículo 5 de esta ley, aquí sí tenemos como epígrafe reconocimiento jurídico de las comunicaciones electrónicas. Establece que no se negarán efectos jurídicos, validez o fuerza obligatoria a una comunicación o a un contrato, sí. ¿Me confirman si me escuchan? Sí, se lo escucho, Liz. Sí, se la escucha, Liz. Ok, gracias. Ok, me quitó el impulso ahí. ¿Estaba qué? No se negará, así. No se negarán efectos jurídicos, validez o fuerza obligatoria a una comunicación o a un contrato por la sola razón de que esa comunicación o ese contrato está en forma electrónica. Por eso es que en el artículo que estamos leyendo, el Código Civil, se puede agregar al lápiz, se puede agregar con lapicero como un numeral quinto. Podemos agregar datos electrónicos y hacen el respectivo llamado al artículo 5 del decreto. Bueno, vamos a anotarlo como la ley para el reconocimiento de comunicaciones y firmas electrónicas. Pueden agregar decreto 47/2008. Licenciado, guión, ¿qué dijo? ¿7 guión qué? Decreto, guión. 47. Está en pantalla, 47. Es el que está debajo de donde estoy marcando. 47/2008. Lo vamos a poner con azul, porque esto lo estamos escribiendo en nuestro código. Y vamos a hacerlo un poco más pequeño para diferenciarlo de lo que en el código está. Bueno. Muy bien. Continuando. Entonces tenemos también, estos son como recordatorios así rápidos. Sabemos que los contratos se pueden clasificar en unilaterales, bilaterales, consensuales, reales, principales, accesorios, onerosos, gratuitos, conmutativos, aleatorios, condicionales y absolutos. Les recomiendo que lean respecto a todo esto. Esto está en el artículo 1587 al artículo 1592 del Código Civil. Si les voy a anotar ahí en donde los pueden leer.
No lo vamos a leer porque realmente no es como parte de esta clase que veamos esta parte, que lo vieron ustedes en Derecho Civil 4. Entonces esto lo pueden ver, el artículo 1587 al 1592, el código del decreto ley 106, perdón. Sí, código civil. Están filmando. Vamos a ver que nos dé tiempo de completarlo todo. Vamos entonces a hablar de nuestro primer contrato. El contrato de promesa es un contrato típico civil, es típico porque está regulado por nuestra propia norma, que es en el Código Civil, mediante el cual dos personas denominadas promitentes pactan la celebración de un contrato futuro. Esa es una característica, que aquí se pacta que se va a celebrar un contrato futuro. O sea, es como celebrar un contrato para decir que se va a celebrar otro contrato. Este contrato también lo pueden conocer ustedes como un precontrato, un contrato preliminar, antecontrato o un contrato promisorio, que son los otros nombres con lo que lo pueden denominar o con lo que lo pueden encontrar. ¿Alguna duda? Sí, Werner. Digamos que esto haría que el contrato que le siguiera puede ser un contrato accesorio. El que le sigue. Realmente Digamos, ajá. es que lo que sucede es que, a ver, pues, lo que sucede con este contrato es que en este contrato se hace un ofrecimiento de que se va a llevar a cabo una situación. La compraventa que se vaya a hacer como tal, realmente puede ser un contrato que no es accesorio, porque puede igual nacer a la vía jurídica sin necesidad del contrato de promesa. Lo que se hace con la promesa únicamente es, digamos, como cuando usted quiere apartar algo. Entonces usted hace un depósito y digamos que hacen un contrato donde dicen que cuando llegue eso, usted va a adquirir ese bien. Entonces, cuando usted adquiere ese bien, ahí hacen el contrato de compraventa. En el otro, lo único que están diciendo es que que le están ofreciendo que cuando ese bien llegue, van a celebrar un contrato por comprar y vender ese bien. O sea, realmente no es que sea como accesorio propiamente, porque no el siguiente contrato, o sea, si fuera una compraventa, sabemos que la compraventa, entre sus características, no es que sea accesoria. ¿Vale? ¿Iba a decir algo, Carla? Pero antes de que me hable Carla, no sé si con eso aclaro su duda, Werner. Sí, así es, gracias. Muy bien. Carla, ¿iba a preguntar algo? Gracias, licenciado. No, era solo con respecto a la promesa que se hace, digamos, sería un contrato, por ejemplo, como una promesa de compraventa, ¿verdad? De un inmueble, sí, pero que va, digamos que se da un porcentaje, ¿verdad? Del bien. Eso va a determinar, eso se va a determinar dentro del clausurado, dentro del propio contrato. Cuando veamos, vamos a ver un ejemplo de contrato que nos compartió la licenciada Judith, y luego ya vamos a discutir un poco sobre cómo está estructurado, que es a donde quiero llegar, que digamos que es la parte enriquecedora de este curso. Entonces podemos continuar. Si no hay alguna otra duda con la definición del contrato, continúo. Gracias, licenciado. Sigamos. Clases de promesa. Entonces está la promesa unilateral y la bilateral. Unilateral va a ser porque una persona da la opción a que otra persona celebre o no el contrato. O sea, va a dejarla, es optativo la celebración o no de ese contrato. Y la bilateral es donde las dos personas pactan y se puede exigir la celebración de un contrato prometido, lo que decíamos. Por ejemplo, que ustedes van a comprar un vehículo y o un bien inmueble. Entonces, pero el bien inmueble todavía no está construido. Entonces ustedes quieren que les den ese bien. Entonces ambos están obligados a que se lleve tanto ustedes a comprarlo como la persona a vendérselo. Esa es la característica del contrato cuando es bilateral, que ambos tienen la obligación, tanto uno de comprarlo como el otro de venderlo. Mientras que cuando es unilateral, lo que sucede es que uno de los dos puede, por lo general la opción es como opción a compra,
Digamos que es que una de las personas puede optar o no puede optar a comprarla. Ese sería el caso de que fuera unilateral. En el caso del plazo, porque recuérdense que como es un contrato de promesa y es a futuro, nosotros tendríamos como plazo 2 plazos máximos. Estos plazos, nos vamos a leer el fundamento legal, pero estos plazos tenemos que va a ser, y esa pregunta de examen sería ¿cuál es el plazo para el caso de cuando estemos hablando de un bien que sea, por ejemplo, un bien inmueble? Tenemos que el plazo máximo para poder, inmueble o de derechos reales, el plazo máximo para que se pueda llevar a cabo ese contrato es que no puede exceder de 2 años. Es decir, que si ustedes, por ejemplo, elaboran el instrumento público y su cliente les pide que, mire, pero nosotros queremos elaborar el contrato en 3 años. Entonces ustedes saben que de ley no se puede exceder de 2 años. Es el plazo máximo que se puede hacer. Y cuando se tratan de otros bienes, como bienes muebles o prestaciones de servicios o de otra índole, entonces tenemos únicamente como plazo máximo 1 año. Entonces, pregunta de examen: ¿cuáles son los plazos para el caso de el contrato de promesa? Entonces tienen que, si solo le preguntan cuáles son los plazos, deben de mencionar los 2. 2 años cuando son bienes inmuebles o derechos reales, o 1 año cuando son bienes, cuando son otros bienes o prestaciones. Ojo con lo que les acabo de decir. Continuamos, pues. Vámonos entonces con esto de los plazos. Tienen artículo 1674 y artículo 1675 y 1176 del Código Civil. Sí. Sí, hable, mientras que... ¿Sí? ¿Quién iba a hablar? ¿No? Bueno, sigamos pues entonces. Vamos a marcar nuestros artículos del Código Civil. Si pueden, marquen como epígrafe, segunda parte de los contratos, título primero de los contratos en particular, título primero de la promesa de la opción. Pueden numerar promesa como número 1 y opción como número 2, que son 2 de los contratos que se desarrollan en ese articulado. Entonces marcamos, se puede asumir por contrato la obligación de celebrar un contrato a futuro. La promesa de un contrato debe otorgarse en forma exigida por la ley para el contrato que promete celebrar. Artículo 1675. A este vamos a anotarle, al 1675 le vamos a anotar de epígrafe. Vamos a anotarle clases. La promesa del contrato puede ser unilateral y bilateral, que es el fundamento legal. Habría que ver lo de las características. Recuérdense que esto viene siendo como cuando, si alguno estuvo con nosotros el semestre pasado y veíamos jurisdicción voluntaria. Entonces lo que tenemos que ver es que encaje con la definición del contrato. Si no encaja con la definición del contrato, no podemos decir que sea un contrato de promesa. Esa es la clave. Por ejemplo, en este caso, que hablan sobre un contrato de planos en caso de edificios residenciales. Habría que ver cómo denominan, la clave está en cómo denominan a ese contrato cuando elaboran la escrituración. Todos los contratos, todas las escrituras que ustedes lean, todas tienen una denominación del contrato, porque puede ser que ese contrato sea un contrato atípico, por ejemplo. Entonces, por ser un contrato atípico, puede ser que no esté normado dentro de la propia ley, pero sí es legal. Eso es lo que hay que ir viendo para responder un poco su pregunta. Bueno, entonces,
A este le vamos a nombrar 1. Y a este otro le vamos a llamar 2. Continuando, en el artículo 1676 le vamos a anotar de epígrafe. Yo no sé si han marcado su ley, pero pues comparto cómo podría quedar. Opción, y es promesa unilateral. Cuando es un contrato que es de carácter unilateral, ahí es donde vamos a tener la opción. Aquí vamos a marcar la promesa unilateral, la estipulación que una persona hace a favor de otra, otorgándole la opción de adquirir una cosa o un derecho en condiciones pactadas y por el tiempo convenido. Y listo. No sé si alguien va marcando conmigo, pero si no, continúo. Sí, listo, gracias. Sí, gracias. Está muy bien, gracias. Muy bien, vámonos al artículo 1679. A este le vamos a anotar como epígrafe. Promesa bilateral. Lo voy a ver. Muy bien. Promesa bilateral de contrato obliga a ambas partes y les da el derecho a exigir la celebración del contrato prometido de entero acuerdo con lo estipulado. Y en el artículo 1681 vamos a anotarle como epígrafe plazo. Y Fabio. Gracias, Lick. No, solo era eso, que era bilateral en lo de arriba, que parecía unilateral. Gracias. Ah, sí, pero es que como lo copio y lo pego de otro lado, ahí lo voy corrigiendo cuando ya en lo que hablo voy escribiendo. Bien, el plazo del contrato de promesa. Esta es una prohibición, no podrá exceder de 2, no podrá exceder. Aquí voy a marcarlo como prohibición. Yo marco las prohibiciones con celeste. De 2 años. Con naranja, el plazo de 2 años, si se tratara de bienes inmuebles o derechos reales sobre los mismos. Y de 1 año como plazo, si se tratara de otros bienes o prestaciones, que es lo que habíamos visto. Bueno, ojo, porque la licenciada por lo general en el examen pregunta fundamentos legales y a veces no desea que escriban lo que establece el artículo, sino únicamente que identifiquen en qué artículo está. Entonces, por ejemplo, que les preguntara cuál es el fundamento legal de los plazos donde que no puede exceder el contrato de promesa. Entonces únicamente tienen que anotar artículo, ni siquiera escriben artículo, lean bien las instrucciones, porque esa es una de las dificultades de muchos que no leen las instrucciones, que a veces solo dice escriba artículo, el número de artículo nada más, no diga la ley, no, solo escriba el número de artículo. Y algunos escriben artículo 1681 del Código Civil y escriben hasta lo que establece y no es lo que les están pidiendo. Entonces eso genera a veces que puedan llegar pues a generarle dificultad su nota, pues por no seguir instrucciones. Recuérdense que seguir instrucciones es importantísimo. Bueno, continuamos. Elementos y características. Entonces, los elementos personales, así es, si lo pide, solamente el número 1381, que era el que estábamos viendo. Elementos y características. Elementos personales. Los elementos personales de este contrato se denominan los prominentes, que son el prominente vendedor y el prominente comprador. ¿Por qué es importante esta parte y por qué la estamos viendo? Van a decir ustedes, porque cuando ustedes redactan tienen que establecer en la escritura quién es
cómo va a denominar a cada una de las personas que son, que están dentro de toda la parte del encabezado de su escritura. Entonces, si ustedes no definen quién es quién, pues no se va a entender a quién se están refiriendo. Elementos formales para el caso de este contrato, pues el elemento formal es que existe libertad de forma, pero si fuera promesa de compra-venta del bien inmueble, debe de ir en escritura. Ahorita lo voy a revisar. Puede ser que se me haya, en el corrector se me haya ido. Sí, Werner. En los elementos personales también irían los testigos si fuera necesario. ¿Por qué pondría testigos? Digamos en los casos en los que no se conoce a la persona o el contrato los requiere. ¿Cuál sería un ejemplo de un contrato que lo requiera? El testamento. Pero es que este no es un testamento. Ya, o sea, estos serían elementos y características propiamente de la promesa. Exacto. Eso es lo que yo les decía, que tenían que prestarle atención a lo que estamos desarrollando. Perdón, es que el corrector ahí promitente es eso. Eso es a lo que hay que prestar atención cuando estamos desarrollando cada uno de los contratos. Lo que tienen que ver es que se refiere a este contrato en particular. Pero, ¿cuándo sería el único caso que un contrato de promesa va a necesitar testigos? Quizá cuando uno de los promitentes no pueda firmar, licenciado. Ajá, ese sería un caso. ¿Otro? El testamento. No, porque estamos hablando de este contrato, no del testamento. En este contrato, ¿cuándo puede haber testigos? Podría ser que tenga alguna discapacidad alguno de los promitentes y que por eso necesite un testigo. A ver, pues vámonos al Código de Notariado. Artículo 29. ¿Cuáles son los medios para identificar a una persona? Pero ese no sería un testigo. El documento personal de identificación. 1. ¿Cuál es el otro? Son 3. ¿Pasaporte? ¿Pasaporte? No, el pasaporte. Usted no puede identificar a pueden identificar a un extranjero por medio de su pasaporte, pero si estamos hablando de guatemaltecos, no pueden identificar a un guatemalteco por medio de pasaporte. Al final sigue siendo un documento, digamos, de identificación. ¿Una fe de edad? No, una fe de edad solo sirve para el caso de los menores de edad, pero recuerden que en el caso de los menores de edad, para que puedan comparecer, tienen muchas características que ver. Por 2 testigos. ¿Quién dice? El código. El código no era el 4. Se recuerdan que el código establece. Cuidado ahí, porque ustedes están a un paso para sus privados, entonces no van a indicar en su privado que el código dice, porque entonces sí. Solo hay un artículo que sí habla, y ahí después lo buscan ustedes. Entonces vamos al artículo 4 el artículo 29, numeral 4 del Código de Notariado establece la identificación de los otorgantes cuando no los conociera el notario por medio de documento personal de identificación, el pasaporte cuando son extranjeros, por 2 testigos conocidos por el notario o por ambos medios cuando así estimar el conveniente. Entonces tenemos, aparte que puede ser de conocimiento del notario, que esa es una forma, puede ser por medio, puede ser también por un documento de identificación, que puede ser el documento personal de identificación para guatemaltecos y pasaporte para extranjeros, o también puede ser por medio de 2 testigos de conocimiento. Ahí sí entran los testigos, para quien preguntaba de los testigos. Pero este es un caso particular, ojo, para que no se confundan a la redacción cuando les pidan. Puede ser que la licenciada les diga, por ejemplo,
que ella quiere que le elaboren un contrato de una persona que por alguna situación lo acaban de asaltar y perdió su DPI, extravió su DPI o no tiene su documento personal de identificación, y que cuando elaboren ustedes la escritura, necesita que vaya con esas características. Entonces ahí hay que leer bien el código de notariado. Bueno, sigamos entonces. Ya resolvimos la duda de los testigos, de a qué se referían los testigos, y ya corregí lo del término que la computadora me hizo el favor de mal corregir. Estábamos en 1680, en el artículo 1680, escríbale de epígrafe, le vamos a anotar al 1680 como epígrafe, le vamos a anotar inscripción. Y vamos a entonces anotar cuando la promesa se refiere a enajenación de bienes inmuebles o derechos reales sobre los mismos, el contrato debe inscribirse en el registro de la propiedad. ¿Cómo les podrían hacer esta pregunta en el examen? Puede ser de dos formas. ¿En qué casos es obligatoria la inscripción de un contrato de promesa? Esa es una forma. Segunda forma que se los pueden preguntar es en una generalización imperfecta. Ustedes llevaron filosofía y saben de la generalización imperfecta. Y es establecer, por ejemplo, verdadero y falso. Todos los contratos de promesa deben de inscribirse en el registro de la propiedad. Esa sería una forma de preguntar. Si ustedes si contestan que sí, porque solo recuerdan que se deben de inscribir, o contestan que no, porque solo recuerdan que algunos no se inscriben, estaría mal. Es una generalización imperfecta porque estamos hablando que todos debieran de inscribirse cuando no son todos. Son unos particulares, que son cuando hablamos de bienes inmuebles o cuando se establezca que son derechos reales sobre los mismos. Ojo entonces ahí con la pregunta. Sí, gracias Flor de María y artículo 29. Sigamos. Muy bien, ¿qué características tiene este contrato? Este contrato, que es el contrato de promesa, es un contrato bilateral. ¿Por qué no es unilateral? Porque dijimos que el unilateral es el de opción. Porque presenta obligaciones para ambas partes. Es consensual porque se perfecciona con el simple consentimiento. Todos los consensuales se perfeccionan con el simple consentimiento y todos los reales se perfeccionan con la entrega de la cosa. Esa es la diferencia. Principal porque surte efectos por sí mismo. Oneroso porque presenta provechos y gravámenes recíprocos para las partes. Conmutativo porque las prestaciones son claras y determinadas al momento de celebrarse. Y típico porque está regulado en ley. Por eso es que cuando iniciamos con la definición, se establece que es un contrato típico. Cuando vean, por ejemplo, ahora están viendo ya los contratos mercantiles, ¿no? Entonces ustedes cuando definen los contratos, por ejemplo, mercantiles, siempre empiezan con el enunciado. Es un contrato típico mercantil y ya dan el resto de situaciones. ¿Por qué? Porque está regulado en la ley. Y mercantil es para aclarar lo que no está dentro de los contratos civiles. Esa es la razón de por qué definen así los contratos mercantiles. Bueno, ¿dudas? ¿No? Prosigamos. ¿Impuestos que paga? Otra pregunta que muy seguramente les pueden hacer. ¿Qué impuestos paga? Para el testimonio, paga 50 quetzales de timbre fiscal y paga 50 centavos por razón de registro. Y para el testimonio especial, por ser de valor determinado, 2 por millar sobre el valor del contrato. Para el caso de, este es un timbre notarial. Perdón, licenciado, ¿podría repetir de nuevo con respecto al pago de impuestos? Es lo que está en pantalla. Pero se vuelvo a leer con gusto. Para el testimonio, paga 50 quetzales de timbre fiscal y paga 50 centavos por razón de registro. Para el testimonio especial, paga timbre notarial por ser de valor determinado, 2 por millar sobre el valor del contrato. ¿Me iba a decir algo, Wilson? Sí, me surgió duda lo que dijo ahorita. Quería preguntar, en el contrato de promesa ya va determinado, entonces, el valor del contrato futuro. Sí, porque usted tiene que saber de cuánto está hablando lo que va a negociar, ¿no? O sea, usted no va a decir, mire, yo quiero que me venda esa casa y no sabe cuánto le va a costar. Tendrá como coherencia hacer un contrato así. Va. Con respecto a eso, el contrato de promesa no es el de
el que contiene el valor, sino que es el contrato que se va a hacer en el futuro. Entonces, sobre ese valor, pero no ese es el valor que tiene el contrato promesa, sino que el contrato que usted va a hacer en el futuro. Sí se determina igual. Este es un contrato tasado, ¿verdad, licenciado? Tasado, ¿me puede definir a qué entiende por tasado? De que tiene un número de valor ya determinado por la ley, así como en el artículo en el artículo 5 numeral 16. Sí, ahora vamos a ir a esa parte. Ya medité un poco mejor cómo preguntarle, licenciado. Ya. Siempre pero ahí no hay una doble tributación. ¿Por qué habría doble tributación? Porque se está pagando en el contrato de promesa y luego cuando se hace el contrato en el futuro, el real, se volvería a pagar, ¿no? No, porque es que son impuestos. A ver, pues, por ejemplo, te voy a dar una idea. Por ejemplo, a ver cómo le hago la idea para que me entiendan por qué no es doble tributación. Es que no es el mismo contrato, esa es la clave. Uno es el contrato de promesa y ese tiene sus propias afectaciones tributarias. Y otro es el contrato que está prometiendo que va a celebrar. O sea, uno es el contrato que celebra por prometer que va a comprar su casa. Pero ese no es el contrato de la casa. Aparte está el contrato de la casa. Y el contrato de la casa también tiene su propia tributación que corresponde al bien inmueble que está adquiriendo, porque son dos contratos distintos. Ahí por eso es que no hay doble tributación. Digamos, estoy pagando por el valor del inmueble 2 veces, entonces, aunque no, porque es que no va a pagar, aquí no va a pagar el monto del inmueble. Ahorita que veamos el ejemplo, tal vez aclara esa duda de Emerson, y no sé si aclaro con la de Wilson, porque si me quedo aquí enroscado no vamos a llegar a la parte que quiero, que es que veamos el contrato ya redactado. Y ahí podemos ver esa duda, Emerson. Wilson. No sé, en cierto modo iba por ese camino a la pregunta que yo le hacía, lo de los impuestos por... Sí, la verdad. Fundamentos legales, entonces, bueno, ahí están los timbres, pues no es por propaganda, pero hay que respetar los derechos de autor, y esto pues sí es autoría de ellos, esos modelos de timbres, y son los que mejor se visualizan que buscados de fotos de internet. Entonces, vamos a tener entonces que timbres fiscales llevarían 2 timbres de color naranja, porque los timbres de color naranja son de 25 quetzales y debemos pagar 50 quetzales. Y un timbre de 50 centavos, que es el de razón de registro. ¿Cuáles son los fundamentos legales para cada caso? Lo vemos en el artículo número, que fue el que leyó ahí el compañero, lo mencionó, artículo número 5 de la Ley de Impuesto de Timbres Fiscales y Papel Sellado Especial para Protocolo, que son de las tarifas específicas. El impuesto al que se refiere, puntos suspensivos, me interesa el numeral tercero, por cada razón puesta por los registros públicos al pie del documento que presenta su registro. Este no es el artículo, es otro, no es el numeral, es otro, el del registro. El que no era el numeral. Ahorita les digo cuál es el que va. El de 50 centavos por razón de registro. Ahorita les digo cuál es. Es el numeral 3, licenciado. Sí, es el numeral 3. Gracias. Ya había jalado el ahorita vamos a poner una vez. No, es que ese es por sí, es ese. Quiero ver si está. Sí, es ese. Bueno, yo no estaba equivocado. Es que hay 2 de 50 centavos. Bueno, sigamos pues. El numeral tercero es el que establece los 50 centavos por razón de registro, y el numeral 16 del artículo 5, que la promesa de compraventa de inmuebles es de 50 quetzales. Ojo, porque está estableciéndose que es de inmuebles. Ahora, la ley de timbre forense y timbre notarial, en el artículo 3, el impuesto se pagará
en la forma y modo que a continuación se determina en el numeral 2, timbre notarial, sobre todo acto y contrato autorizado por el notario en la forma que a continuación se expresa, numeral inciso A, contratos de valor determinado 2 por millar, pero en ningún caso bajará de 1 quetzal, que es el límite inferior, ni excederá de 300 quetzales, que es el límite superior. Entonces, si leemos lo que establece la ley, por todo acto y contrato autorizado por notario. Si el notario autoriza un contrato de promesa y luego autoriza un contrato de compra-venta, son 2 contratos distintos, para corregir, para ver lo de la doble tributación. Como son 2 contratos distintos, cada contrato paga su propio impuesto, no es doble tributación. Aparte va a ser el monto que le vamos a dar acá, de dónde se toma el monto para determinar en el contrato de promesa y para determinar en el contrato de compra-venta. Eso será otra cosa. Pero el punto es que la ley establece que es por todo acto autorizado por notario. Ahora, cosa distinta es que, por ejemplo, ustedes digan, es que yo pagué 2 veces el impuesto en un contrato de compra-venta, por ejemplo. Ahí no se puede, ahí sí hay una doble tributación. Pero en este caso son 2 contratos distintos. Continuando, vámonos al artículo 1683, solo para terminar de ver esta parte. Que son estos, el 1683, 84 y 85, es en los casos de, más o menos para dar respuesta, tal vez, quizá, a lo que el compañero nos preguntaba, y es en el 1683, tenemos que si el promitente se negare a otorgar la escritura para dar la forma legal al contrato prometido, en su rebeldía la hará el juez, salvo en las cosas que haya pasado a tercero de buena fe, en cuyo caso la promesa se resolverá en pago de daños y perjuicios. O sea que, si en dado caso se niega, entonces eso se lleva por medio de una vía judicial, la obligación de escriturar. Se recuerdan que hay un proceso. Vamos a ver después en dónde está establecido. Y que en caso pues de que se haya hecho la venta, lo que les decía, ustedes habían hecho una promesa de comprar, por ejemplo, ustedes habían hecho la promesa de comprarle a alguien un embarque de producto. Ustedes iban a invertir o iban a comprar un producto particular que ustedes mandaron a hacer el pedido. Le dice, mire, pero hagamos un contrato de promesa. Y resulta que usted dice al final, mire, yo la verdad es que ya no lo quiero, y la persona ya compró el bien para entregárselo a ustedes. Ustedes, entonces ahí puede ser la opción que pidan obligación de escriturar, o la otra opción es que digamos que le dice, sabe que no lo voy a obligar a escriturar, pero entonces sí quiero que me pague por daños y perjuicios, ya que ahora yo tengo que ver quién me lo compra. Y eso genera más gastos en almacenaje, yo que sé, otras cosas. Entonces esos daños y perjuicios se los pueden exigir. Siguiendo, la acción de exigir el cumplimiento de promesa deberá entablarse dentro de, y aquí tenemos un plazo, de 3 meses siguientes al vencimiento del plazo convencional o legal. Ya vimos que el plazo de vencimiento convencional, el legal es el de 2 años para el caso de bienes inmuebles y de 1 año para el caso de bienes muebles. Sí, 2 años y 1 año. Bueno. A este de acá le vamos a anotar como epígrafe, le podemos anotar caducidad. ¿Por qué no es prescripción sino caducidad? Mientras que yo sigo marcando a alguien que me ha vencido el plazo. Porque ya pasó el límite del tiempo. Es que los dos tienen que ver con el límite del tiempo. Tanto la prescripción como la caducidad, pero ¿cuál sería la diferencia? ¿Sí? ¿Caduca la acción? Porque es una acción, sería la respuesta como más acertada. Las obligaciones prescriben, el derecho caduca. No están por ahí la cosa. Es porque es una acción. El derecho prescribe y la acción caduca. Es creo que la idea que tenía el compañero. Alguien había anotado algo aquí. Sí, aquí ya lo habían anotado. Caduca la acción, prescribe el derecho. Muy bien, Merlin. Bien, artículo 1685, cuando en la promesa se conviene el pago de una multa sin expresar que este pago es sin perjuicio del cumplimiento del contrato, pagar la multa cesa la obligación de celebrar el contrato comprometido.
sea, si dice, mire, si usted a tal fecha no celebramos el contrato, me debe pagar tanto, lo paga, y con eso ya se da sobreentendido esto. El trencito, no entendí. Creo que se equivocó, Ángel. Bueno, otra vez se refería a otra cosa. Muy bien, sigamos entonces. Obligaciones previas. Sí, Gloria, antes de que continúe. Perdón, Eli, al pagar la multa, o sea, la multa está establecida dentro del contrato, es lo que entiendo. Se puede establecer. Ajá, pero esto viene contando como una especie de rescisión, o sea, ahí se acaba la obligación de cumplir con el contrato. Por eso es que ahí lo establece. Ok, gracias, Lick. Por eso establece que sin expresar que este pago es sin perjuicio del cumplimiento del contrato, pagada la multa, cesa la obligación. O sea, yo ya no quiero que celebremos el contrato porque ya no me interesa, pero toma, aquí está lo que quedé que te iba a pagar si yo no te vendía o si yo no te compraba. Y con eso cesa la obligación. De acuerdo a lo que establece el artículo 1685. Bueno. Muy bien, vieron, ya leímos la parte civil de este contrato. Espero lo hayan estudiado así en su... Pues vamos, preguntas claves que hace la licenciada en todos los contratos: obligaciones previas, obligaciones posteriores. Vamos con las obligaciones previas. ¿Cuáles son las obligaciones previas? Que ustedes tengan dos cosas: el documento personal de identificación de la persona cuando no son conocidos por el notario, y el título que acredita la propiedad o derecho que va a darse en promesa. O sea, yo si lo voy a vender es porque tengo. O sea, si yo prometo vender algo es porque tengo la propiedad sobre ese algo. Y tengo que tener algo que lo acredite. No podrían tener una promesa sobre algo que ustedes no están seguros que esa persona es el propietario. Si no, entonces ahí pues sería una situación compleja, ¿no? Por ejemplo, no. Puede ser que ahí ese ejemplo no caiga. Mejor sigamos. Obligaciones posteriores. Tercera pregunta. ¿Vieron? Ya les dije definición del contrato, plazos que les pueden preguntar a la licenciada, características les puede preguntar a la licenciada, puede preguntarles también por qué juicio, por qué vía se puede llevar en el caso de que se incumpla la promesa. Ya esas preguntas son preguntas, digamos, que ya pueden hacer hagan un cuestionario respecto a Sigamos, pues. Obligaciones posteriores, otra pregunta que les puede hacer: ¿cuáles son las obligaciones posteriores para el contrato de promesa? Razonar los títulos o documentos que tenga a la vista y cuyo contenido sufra modificaciones en virtud de la escritura que autorice. Testimonio especial al Archivo General de Protocolo dentro de los 25 días hábiles siguientes a la autorización de la escritura, y testimonio para el cliente, el cual presenta al registro de la propiedad con duplicado para su registro. En el único caso que estamos hablando, ¿cuándo dijimos que va a haber registro? Esa es pregunta. O sea, ¿cuándo establecimos que bienes inmuebles? Bienes inmuebles y otros derechos reales. Y derechos reales. Ojo con la respuesta, porque a veces preguntan así como se las hice yo y contestan bienes inmuebles y luego ya lo dejan solo como bienes inmuebles, y entonces ahí lo que asigna la licenciada es mitad de la nota. Entonces dicen, pero mire, es que yo lo contesté. Sí, pero a medias. Respuesta completa. Siempre lo compartimos, no hay problema. Está lo que les decía: negativa al cumplimiento de la promesa de compraventa. Se lleva por medio de un proceso civil que se denomina, es un ejecutivo de obligación de escriturar. Lo pueden leer en el artículo 338 del Código Procesal Civil y Mercantil. La caducidad, que ya lo vimos, es que la acción para exigir el cumplimiento de promesa caduca 3 meses después del vencimiento, que eso ya lo vimos en el Código Civil. Vista esa parte, entonces veamos en los... Sí, Wilson. Quería preguntar algo con respecto a los impuestos, licenciado, no sé si... Sí, pregunte. Un momento. Fíjese de que yo estaba leyendo en el libro del doctor Ney Muñoz, esto que sabemos que se llenan los impuestos notariales en el testimonio especial, ¿verdad? Pero decía que en el primer testimonio se llenaban los impuestos fiscales para el registro. Pero yo sé que el primer testimonio es para el cliente. Entonces, ahí está la pregunta: ¿cómo es que se llena los impuestos fiscales para el registro? Otra vez, perdón, la pregunta me la puede volver a plantear. Que ¿cómo es que se llenan los impuestos fiscal en el primer testimonio si ese es para el cliente? Lo que pasa que recuérdese que, mire pues, así una explicación. Angelina, que es para el registro.
Lo que no entendía yo, porque decía ahí que es para el registro, el primer testimonio, sí. A ver, pues. Vamos a ver primero la intervención de Angelina antes de que dé mi respuesta. Sí, Angelina. Lick, yo solo quería ver si podía retroceder a la diapositiva antes de donde sale el contrato. Es que no alcancé a apuntarlo. Ajá, solo era eso. Ahorita lo voy a llevar ahí, solo voy a contestar rápidamente. Mire, pues, mi estimado Wilson, recuérdense que nosotros tenemos hay varios tipos de testimonio, pero aquí estamos hablando de 2 testimonios. El testimonio especial y el testimonio propiamente dicho, que se le mal llama primer testimonio. El testimonio especial es el testimonio que como notario va usted a emitir para enviar al Archivo General de Protocolo, porque es una obligación notarial. Eso lo vieron con la licenciada, si mi memoria no me falla, entre el primer y segundo día. Llevamos como 3 o 4 clases. Entonces, entre las obligaciones está que por cada vez que ustedes escrituren hagan un instrumento público, deben de elaborar un testimonio especial. Entonces, ustedes lo que hacen con ese testimonio especial es el que sirve para que el Archivo General de Protocolo tenga un archivo de todos los testimonios, de todas las escrituras que han elaborado todos los notarios. ¿Esto para qué sirve? Para cuando en el caso de que, por ejemplo, se extravíe esta escritura que estamos haciendo de promesa, usted tenga una opción de dónde poder ir y obtener una copia fiel de ese instrumento. Ese testimonio es el que paga el impuesto que está establecido ahí. Ese no es para el cliente, es para el Archivo General de Protocolo. El testimonio especial, el testimonio propiamente dicho, o primer testimonio, para que lo clasifique realmente, en lo de primer testimonio está muy mal establecido, porque testimonio es testimonio al final, es el que usted le entrega al cliente. Cuando usted le entrega al cliente, cuando van a ver ustedes, creo que con la licenciada, si no lo vieron en notariado 1 y 2, lo tuvieron que haber visto probablemente en notariado, y es el hecho que este testimonio, para que ustedes puedan emitir este testimonio, cuando son algunos otros contratos, tienen la obligación de verificar que se ha pagado. En los testimonios se establece que se ha pagado con los impuestos que establece la ley. En este caso, la ley establece que debemos de pagar dos timbres fiscales, 2 valores de timbre fiscal, 50 quetzales, por ser una promesa de compraventa, y el otro son los 50 centavos por razón de registro. Estos son específicamente para ese testimonio que usted entrega. Cuando usted se lo entrega a la persona, pues la persona le está pagando a usted, y cuando usted lo entrega, ahí van adjuntos esos timbres ya adheridos e inutilizados. A eso se refiere. No sé si con eso le aclaro la duda de lo de la diferencia y de lo que por ahí entendí su duda. No, sí, licenciado, pero como le decía, yo estaba leyendo en el libro que decía que en el primer testimonio se pagan impuestos fiscales para razón de registro. Pero como le digo, yo entendía que el primer testimonio es para el cliente. Entonces, ¿cómo puede ser para razón de registro? Porque recuérdese que ¿cuándo dijimos que se registra? Si usted hace la promesa de una compraventa, se registra. ¿Por qué se registra? Porque el objetivo es que haya un historial en la matrícula fiscal, en la matrícula registral de este bien inmueble, donde aparece que hay una promesa de compraventa anotada a esa hoja de vida de ese bien inmueble. ¿Qué pasa si no se registra? Que usted no tiene ninguna garantía de que se va a respetar, que usted tiene prometido que van a venderle ese bien. Para eso sirve ese registro. Bueno. Gracias, licenciado. Vale. Muy bien, veamos la primera parte. Realmente únicamente me interesa que en el tiempo que nos queda veamos que ya la estructura, toda la primera parte que es el encabezado y la introducción, tenemos que son 2 personas, mira a Alma Elizabeth Sandoval Salguero de Trejo, y está Oscar Rubén Méndez Castro, donde van a celebrar un contrato de promesa de compraventa de bien inmueble, conforme a las siguientes cláusulas. Y la primera es donde están los antecedentes. En los antecedentes lo que ustedes van a describir es principalmente quién es el propietario, bajo cuáles son los registros que se tienen de ese bien inmueble que se va a llevar o se va a enajenar. ¿Qué otra cosa me interesaría ahí? Únicamente vean que están identificados con el documento personal de identificación, porque pues no son conocidos por el notario. Recomendación es que no anoten que son conocidos, mejor pidan siempre el DPI. Es una recomendación que hacen casi todas las personas
todos los notarios, para evitar algún tipo de dificultad. Bueno, luego de ello, vámonos a la primera cláusula. Vean que en la primera cláusula lo que expone la señora es que es propietaria de la finca inscrita y da el registro, cuáles son los valores, digamos así, valores registrales en los que consta este bien. En este caso tiene la finca, el folio y el libro, y en qué departamento se encuentra ubicado. Además de ello, también cuál es la ubicación geográfica o la dirección precisa de este bien, y que se encuentra libre de gravámenes, limitaciones, litigio, y comprende el área superficial. O sea, da todas las características para que usted entienda que se está comprometiendo. O sea, digamos que es cuando usted va y mira la moto o el vehículo y le dice, mire, el vehículo tiene aire acondicionado, tiene bolsas de aire, tiene aquí, tiene allá, y usted chequea, verifica todas esas cosas. En la segunda, promesa de venta. De la primera dieron los antecedentes, en la segunda ya se establece propiamente el contrato. Continúa exponiendo a la señora Milva Alma, que por vean que en fue atípico en la redacción. Como la redacción se recuerdan que es libre, primero hacen todo el encabezado, hacen los antecedentes, y en la segunda cláusula ya denominan quién es quién. Entonces denominan que Milva promete vender, que es la persona el prometente vendedor. Y continuando, continúa ya que quién es el prometente comprador, y luego que a qué se compromete cada uno. Entonces vean que se establece quien por su parte promete comprar el inmueble indicado de acuerdo con el precio y condiciones que en este contrato se establecen así. El precio del inmueble es de 600,000 quetzales, la forma de pago, el inmueble, o sea, todo esto es lo que se está, digamos que son los acuerdos de voluntades a los que se van a llevar. Está obligado a pagar dicho precio de la forma siguiente. 1. La prometente vendedora acepta que recibió a su satisfacción la suma de 200,000 quetzales a través de 2 cheques de caja y demás, o sea, es la forma en que lo recibió. 2. El saldo que va a quedar a deber, que pagará el promitente comprador de la siguiente manera, y luego está establecido como invariabilidad del precio, plazo convencional, que ellos están estableciendo cuál es el plazo con el que van a llevar a cabo ya la compraventa, y luego está el saneamiento. Digamos que esas son las cláusulas básicas que debe de tener el contrato. Y luego ya se establece sobre el saneamiento, que es pues que está libre de gravámenes, anotaciones, y que la persona pues va a disponer del bien cuando ya se haga ese proceso de compraventa. Impuestos, gastos honorarios, los impuestos fiscales que graben este contrato y el contrato de compraventa, así como los gastos. Ahí está la que preguntaban ustedes. Los impuestos fiscales que graben este contrato. Este contrato va a tener un gravamen. El contrato de compraventa, es decir, el otro contrato. Y así como los gastos de registros, honorarios profesionales y demás que de estos contratos se deriven, serán pagados íntegramente por el prominente comprador. O sea, si se dan cuenta, es un impuesto por el contrato, un impuesto por el contrato de compraventa, por la promesa, un impuesto por el contrato de compraventa. Y luego ya está la parte del incumplimiento, que eso tiene que ver con lo que vimos antes, obligaciones que debe tener cada uno, por ejemplo, lo de otorgar la escritura y entregar la posesión del inmueble ya cuando se da la compraventa. Otras obligaciones del prominente comprador, pues que él va a entregar el bien, que va a ceder, transferir, y que no van a estar exigiéndole la escrituración. Efectos procesales, que es la cláusula tercera. Los otorgantes manifiestan que para efectos de este contrato renuncian al fuero de su domicilio, que se someten a los tribunales. Si se dan cuenta, esto es por cualquier situación que llegue a verse dentro del litigio. Que los otorgantes reconocen testimonio de ese instrumento como título ejecutivo suficiente para demandar en la vía de apremio, para que haya, pues, lo que habíamos dicho, una ejecución de obligación a escriturar. Y que todas las obligaciones deben cumplirse sin requerimiento alguno. Y por último, pues ya está la cuarta, que es la aceptación, y que expresan los otorgantes que en los términos expuestos aceptan y acreditan la propiedad del dicho. Luego, si hay algún testado de más, y la firma. Recuérdense que este es un testimonio, por eso tiene firmas arriba. Y vean que si notaron, este testimonio tiene adherido 3 timbres notariales que son de 100 quetzales, o sea, pagó el monto máximo, que son 300 quetzales. Eso quiere decir que si lo calculamos, está calculado respecto a
los 400,000 sobre los, vamos a ver, sobre los, podrían ser sobre el dinero que recibió propiamente en ese momento. Y con eso termino el contrato de compraventa. El cálculo de los... Eso creo que es arriba de los 150,000 quetzales, recuerdo. O 250,000. 250,000 creo que son. 150,000 es el límite. Y luego de eso ya, de ahí para adelante ya no paga más de 300. Eso quiere decir que el contrato está sobre arriba. Bueno, voy a preguntarle a la licenciada si llega a tener el de compraventa de si llega a tener la unión de para que se los podamos compartir, como para que vean la lógica de cómo se trabaja el de promesa y cómo se trabaja ya el de compraventa, si es que tiene el juego completo. Esperemos que así sea. Así, con eso saldamos las dudas de cómo es que pagaron cada uno de los impuestos. Sí, Antonio. Sí, licenciado, buenas noches. Disculpe, yo le iba a preguntar exactamente lo que usted dijo ahorita, porque usted dijo algo que me quedó con la duda. Pero cuando ya hablo del contrato de compraventa, entonces ya me solventó, pero no quise dejarlo pasar porque tengo entendido que esto es una promesa. Obviamente, eso tiene que cambiar al momento de que la persona... Lo que pasa es que hay un dinero recibido, por ejemplo. La nuda propiedad en sí, pues. Exacto. Ajá. Ya hay un dinero recibido. No es de él, entonces. Como ya hay un dinero recibido que está establecido. De hecho, él no puede hacer. Ese es el monto por el que digamos que ese dinero recibido se puede tomar como es el monto sobre el cual se va a calcular los impuestos, porque es el dinero sobre el que ya ha sido, digamos, del todo, porque la compraventa no va a ser sobre el total, sino ya va a quedar sobre lo que le ha quedado, por ejemplo. Pero voy a tratar de hablar con la licenciada para que nos comparta uno que esté conectado, para que pueda hacer no debe pagar más de 300. Alguien preguntaba ahí de 300, para que sea más fácil entender esa lógica del pago de los dos impuestos, que son separados. Karen, para que ya solo pueda darles cómo es, solo las características del contrato de opción y listo. Gracias, Dave. Solo una duda. Aquí, por ejemplo, el contrato de promesa es siempre, en el ejemplo que usted nos mostró, de dos personas como individuales, pero cuando es, por ejemplo, una notificadora o una sociedad anónima, tendría que estar especificado igual quién es el representante de la sociedad. Pero eso ya está en las formas de poder, recuérdense que eso ya tiene que ver en cómo ustedes van a hacer toda la parte del encabezado y de la parte de la introducción de la escritura. Si hay una representación, pues se debe establecer bajo qué forma es que está dándose esa representación y cuáles son los documentos acreditativos para poder tener esta persona la capacidad legal de poder enajenar si fuera o prometer en nombre de otro o de una sociedad. Y Antonio. Perdón. Perdón, Karen. Solo me entró duda porque yo he visto que ofrecen algo así como financiamiento. ¿Ese tipo de financiamiento va incluido dentro de un contrato de promesa o se hace ya cuando se acredita el financiamiento como tal? Pues la idea del contrato de promesa, recuérdense que el contrato de promesa es que ustedes van a comprometerse a ciertas características. Yo consideraría que ahí lo promete y en la compraventa lo termina de anotar, o sea, lo vuelve a escribir por la razón de que no puede ser que me prometió que me lo iba a pagar, por ejemplo, en 12 pagos, pero en la compraventa me dice que lo tengo que pagar de un solo. No tiene coherencia. Por eso es que se anotan en los dos. La forma, si se dan cuenta en el ejemplo, habla de formas de pago. Estaba por acá. Sí. Formas de pago están establecidos acá. Cuando se vayan al contrato de compraventa, esas formas de pago también están establecidas. ¿Cuál es lo que cambia? Que aquí estoy diciendo como espero que me lo den y el otro ya me lo tienen que dar. Es como para garantizar. Y siempre tienen que ir en la dirección donde está el inmueble. Sí, porque si no, no vas a saber de quién está hablando. Bueno. Con gusto. Antonio, para terminar mis 5 minutos, que se supone que a las -5 creo que terminaban, pero sí, Antonio, y luego dale. Sí, licenciado, disculpe, es que tengo una duda, bueno, varias, pero esta me genera.
usted habla de del título que la persona tiene que tener para hacer constar que es dueña de la propiedad, pero hay algo que nos hace constar también que yo soy dueño de la propiedad y no solo un título, y no sé si eso lo toman como los requisitos, que es una constancia de inscripción en el registro general de la propiedad, porque mis datos, cuando yo compro una propiedad, se va a actualizar en el registro general de la propiedad, y yo puedo tener un título de propiedad, pero no sé si lo puedo acompañar con esa constancia que me extiende el registro general de la propiedad, pero como tal. Sí, es que todo eso es el registro que me indica a mí que yo soy propietario. Todo eso que usted me explica es lo que como notario tiene que hacer. O sea, no va, o sea, yo puedo llevar una fotocopia puedo llevarle un testimonio de una escritura de un inmueble, pero no, eso va a garantizarle que es suyo. Por eso tiene que hacer esas consultas en el registro de la propiedad y en ambos registros, porque tiene que estar seguro que no han hecho movimiento en ninguno de los dos registros. Digamos que esas son las seguridades previas que usted le va a hacer al cliente. O sea, no le va a decir, así con esto ya se lo llevo, no, o sea, pues porque es parte de su trabajo como tal. ¿Alguien más iba a hablar o para solo finalizo y si quieren me quedo ya con dudas? Me permite Carlos, ahorita le voy a dar la palabra a Carlos. Contrato de opción, recuerden que la diferencia está en las características principalmente y que en uno de los dos tiene la alternativa, esa es la diferencia en el otro. El contrato de promesa es obligatorio, el contrato de opción es alternativo y pues con sus características, aquí estamos hablando de optario y optante y sus características es que es unilateral, consensual, principal, gratuito, conmutativo y típico. Una diferencia marcada es lo unilateral para el contrato de opción y lo bilateral para el contrato de promesa. Carlos, y con usted termino en el 1 minuto que nos queda de clase para que puedan ir a tomar rápido un café. Bueno, muchas gracias, Lick. Solo tengo dos dudas, Lick. No sé si tiene que ver con eso, pero yo había escrito algo en el chat. ¿Qué pasa si yo adquiero una propiedad por 2 millones? No debo pagar más de 300 quetzales, ¿así es? O sea, del impuesto. Recuerda que este es el impuesto de timbre notarial. Lo que tienen que ver es qué impuesto está hablando. Timbre notarial no puede pagar más de 300 quetzales porque así lo establece la propia ley. Ah, ya. En el caso de contrato de valor determinado y establece el resto de cosas, pues no puede ser menor a un quetzal. Por ejemplo, me dice usted, bueno, como no llego al quetzal, no voy a pagar un quetzal, no tiene que pagar mínimo un quetzal y máximo 300 quetzales. Segunda pregunta. La segunda, bueno, casi va ligado en lo mismo, Lick. Como se habla de impuesto, ahí incluye lo que es el IVA, pero ese es otro tema, ¿verdad, Lick? Sí, si quieren, podemos pedirle a la licenciada, tal vez dentro del programa, no me recuerdo, creo que sí hay una sesión que van a hablar sobre los impuestos, pero brevemente le voy a dar la idea. Solo recuerde que el IVA tiene que ver mucho con si es primera venta o si es segundas ventas, ahí es donde usted va y clasifica, pero eso lo van a aprender inclusive ahora que estén bien leyendo, si no estoy mal, están llevando derecho tributario ahora, ¿no? Si mi memoria no me falla. Entonces están llevando derecho tributario, tienen que leer obligatoriamente la ley del impuesto de timbre notarial y timbre forense, la ley del impuesto de timbre fiscal y papel sellado especial para protocolo, y van a leer la ley del impuesto al valor agregado. Y en el examen les van a hacer esas preguntas que usted me está haciendo. ¿Cuándo usa qué? Pero a grandes rasgos tengo entendido cuando es primera venta es el 12%, cuando ya son segunda y así sucesivamente es el 3%, así es. Pero ese es de timbre fiscal y impuesto al valor agregado. Aparte es el timbre notarial, que es el que me preguntó del máximo de 300 quetzales. Ah, sí, pero ahorita centrémonos solo en el IVA, o sea, la primera venta, el 12%. Impuesto al valor agregado. Ajá, y ya lo subsiguiente, pues sería el 3%, ¿así es? Sí. Ok, muchas gracias. Muy bien, ha sido un gusto compartir con ustedes. Sí, la presentación se lo subo exactamente cerrando la sesión. Espero pues les haya servido la sesión, haya sido una sesión enriquecedora y cualquier cosa pues estamos para servirles y siempre será un gusto pues compartir. Espero nos veamos en una próxima. Pasan feliz noche y nos vemos. Muy bien, Buenas noches, licenciado. Feliz noche. Licenciado, gracias. Gracias, licenciado. Buenas noches.